Gloria a Jesús, que no calle tu boca, levanta una alabanza al Señor, aleluya. Glorifica al Señor, porque para eso vinimos a este lugar, para adorar y glorificar el santo nombre de Jesús. Oh bendito Dios, aleluya. Qué privilegio el que Dios nos da de estar en su casa. Qué privilegio, mi Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar para adorarte y glorificarte en todo momento, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, aleluya. Bendito Dios. Padre Santo y Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y la gloria es tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Padre, de estar en este lugar. Y mi Señor, te pido que sea tu palabra la que sea expuesta, Padre, ni añadida ni quitada, Señor. Que seas tú ministrando a este pueblo, Señor. Toma el control de cada corazón que hay en este lugar, Señor. Transmita, mi Señor, esa señal, Padre. Eso, mi Señor, que tú quieres llevar a esta iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú, mi Señor, me quites como hombre y te pongas tú, Padre. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿en dónde está tu adoración y en dónde está tu alabanza? Este tema el Señor me lo dio cuando estábamos en la convención. Cada vez que yo entraba a algún seminario, salía una oración que me decía y retumbaba y insistir: este es el tema. ¿A dónde está tu adoración? Este es el tema. ¿A dónde está tu alabanza? Gloria a Jesús. Y yo les invito a ponerse de pie y buscar en su Biblia, en el libro de Daniel. A lo mejor esta historia ya usted la conoce y sabe, ¿verdad? El trasfondo y cómo terminó y cómo empezó. Pero yo quiero que usted me acompañe en este texto bíblico, porque yo sé que usted hoy, en esta mañana, va a encontrar algo dentro de este texto que no había experimentado. En este libro de Daniel podemos ver cómo la fe de estos jóvenes fue probada. Pero ¿sabes qué, iglesia? Yo no vine a hablarle de la fe de estos tres jóvenes. Yo vine a hablarle de la adoración y la alabanza de estos tres jóvenes. Porque aún en medio de su situación, aún en medio de sus circunstancias, ahí dentro de ese horno de fuego, Jehová estaba con ellos. Y ellos no adoraron a los dioses del rey Nabucodonosor, ni tampoco se inclinaron a su estatua. Así que, iglesia, comenzamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 3:16. Del 16 al 23. Amén. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí vuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. La pregunta que nos hacemos es: adoración
y alabanza. Yo quiero que algunos de los hermanos que estén aquí en esta mañana me digan por encimita lo que significa adoración para usted. El que quiera, levante su mano y me diga qué significa adoración para usted. Gloria a Jesús. A ver, Elisa, ¿qué es la adoración para ti? Si esto es democráticamente, porque nadie levantó la mano. ¿Qué es la adoración, Elisa? Adoración es entregarle toda tu vida al Señor, adorarle con todo tu ser, con toda tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, en todos los aspectos que hay de tu vida. Gloria a Jesús. La adoración es estilo de vida. Gloria a Dios. A ver, David, ¿qué es la adoración para ti? La adoración también es para agradecer al Señor de una manera similar, como que Él se merece toda la gloria y toda la honra, y que para Él que nosotros trabajamos para llevar su palabra a través de la oración a toda persona. Amén. Gloria a Dios. Cookie, para ti, ¿qué es la adoración? Adoración para mí es, ya yo te lo he dicho, era una rendición total de mi alma, pero con un corazón contento. Gloria a Jesús. ¿Y la alabanza? ¿Qué es la alabanza? Georgina, para ti, ¿qué es la alabanza? La alabanza para mí significa muchísimo, porque es contentura, es gozo, es obligación. Totalmente tiene que estar siempre la alma llena de alabanza. Tanto eso nos va a dar salud espiritual, emocional, contentamiento. ¿Qué más te podría decir? Gloria a Jesús. Mandari. Amén. Mandari, para ti, ¿qué es la alabanza? La alabanza es cuando expreso ese gozo, ese sentimiento que hay en mi corazón hacia Dios, adorándole, diciéndole aleluya, diciéndole santo, y es todo para mí. Gloria a Dios. Héctor, ¿y para ti? La alabanza es un tipo de adoración que va de la mano. La alabanza es expresarle al Señor toda la alegría, todo lo agradecido que está, que Él ha hecho en tu caminar, bueno o malo. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Saben que en el diccionario bíblico, la palabra adoración significa culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por ser quien es o expresa mediante oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, canto, temor, ayuno, fiesta y acción de gracia. Yo te voy a pedir que tú repitas todas estas palabras conmigo. Culto o reverencia que rinde a Dios por obras y por ser quien es o expresa mediante oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, canto, temor, ayuno, fiesta y acción de gracias. Gloria a Jesús. La alabanza. La alabanza es el aspecto de la adoración. Como dijo nuestro hermano Héctor, una cosa va de la mano con la otra. La adoración en que se le rinde honor a Dios, producto de la alegría santa, como decía Georgina. Gloria a Jesús. La alabanza se expresa a veces con cánticos, música y danza. Dios recibe la alabanza y es digno de ella porque es único, bueno, grande, poderoso, misericordioso y justo. Así que cuando hablamos de la alabanza, iglesia, tenemos que pensar en que la alabanza debe de ser esa palabra bonita que le dedicamos al Señor, esa actitud de alegría, de adoración, pero también de humillación ante Dios. Gloria a Jesús. Trabajando con el mensaje, recuerdo una pregunta que le hizo Juan el Bautista a Jesús. Y desde ahí es que empiezo a meditar y reflexionar en este tema. ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? Y pensando en aquella pregunta que le hizo Juan, cuando Juan se le acerca a Jesús le dice: ¿eres tú? Dile al hermano que está a tu lado: ¿eres tú? ¿Eres tú?
En forma de pregunta, pregúntale en forma de pregunta, no señalando, ¿eres tú? No, ¿eres tú? ¿Eres tú? Cualquier parecido a Jaime Mayor y Puerto Rico Aider, esto es pura casualidad, ¿saben? Gloria a Jesús. ¿Eres tú? Entonces, analizando esta pregunta, iglesia, pude aplicármela a mí mismo, como si el mismo Jesús me la estuviera haciendo a mí. Ya no es Juan el Bautista haciéndosela a Jesús, ahora es Jesús haciéndomela a mí. Yo quiero que usted se imagine que Jesús le está haciendo esta pregunta: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú cristiano? Gloria a Jesús. ¿Eres tú creyente? ¿Eres tú merecedor del reino, que es mi reino? ¿Eres tú parte del pueblo? Gloria a Dios. Pregúntate, ¿eres tú parte del pueblo? ¿Eres tú? Haciendo todas estas preguntas yo me detuve, ¿verdad? Y pensé, ¿cómo me ve Dios? Después de tantas interrogantes, yo me preguntaba a mí mismo y decía, ¿cómo Dios me ve? ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi alabanza? ¿Cómo me ve Dios? Aleluya. Si yo pudiera verme en mi interior, mi espíritu, ¿cómo yo me vería? ¿Cómo yo podré visualizar mi espíritu? ¿Cómo está mi vida espiritual con Dios? ¿Cómo Dios nos ve en el interior? ¿Cómo Dios ve nuestro espíritu? Gloria a Jesús. ¿Será real nuestra vida con Dios? ¿Será real nuestra adoración? ¿Será real nuestra alabanza? Gloria a Dios. Iglesia, mientras yo meditaba en esta porción bíblica y buscaba sobre la alabanza y la adoración, a mí me vino a la mente tantas cosas. Me vino a la mente que lamentablemente la iglesia ya no adora y levanta sus manos, al menos que la persona que esté en el altar le diga, levanta tu mano y adora a Dios. Pensando yo acá, ¿verdad? Me llegaba a la mente que había que haber un motivador, había que haber un motivador al frente para que dijera, bien, abre tu boca y adora a Dios. ¿En dónde está nuestra alabanza? Gloria a Jesús. ¿Sabes qué, iglesia? Nosotros somos llamados a ser discípulos, y no quiero que me malinterprete. Somos llamados a ser discípulos y no cristianos, porque el cristiano es un término religioso, y no estoy diciendo que está mal. Así nos llaman, somos cristianos, pero es un término religioso donde nos encierra, donde nos pueden mirar y decir, este es cristiano. Pero no es ser cristiano solamente, iglesia. No es ser parte de ese término religioso. El discípulo sigue a Cristo, y esa es la diferencia entre el término religioso cristiano y el discípulo. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Gloria a Dios. No es pensar correctamente, sino vivir correctamente, iglesia. Por eso me hago esta pregunta una vez más. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Sabes qué, iglesia? La alabanza es libre, la adoración es libre. Y aunque hay una persona hablando sobre la porción bíblica, aunque hay una persona hablando sobre las cosas que Jesús hacía, la iglesia tiene que sentirse en libertad de adorar a Dios y alabar a Dios en cualquier momento. No solamente cuando un líder, una persona le dice hágalo. Y las iglesias están tan en silencio. ¿Eres tú? Un día se le preguntó a Mahatma Gandhi si él amaba a Dios.
¿Saben quién es Mahatma Gandhi? ¿Saben? Líder de la India, llevaba la paz. Mahatma Gandhi se le hizo esta pregunta un día, si él amaba a Dios, y él contestó: ¿sabes qué, iglesia? Sí, yo lo amo. Yo amo a Dios, pero me entristece que aquellos que le siguen no se parezcan a Él. Me entristece que aquellos que dicen ser cristianos no se parezcan a Él. Me entristece que Él sí anduvo por el pueblo haciendo obras y levantando el nombre del Padre, pero los que le siguen no se parecen a Él. ¿Eres tú? Gloria a Jesús. La relación de la iglesia con la sociedad no estriba en quiénes somos, sino en cómo quiere Dios que seamos. Esa es la gran diferencia. La lectura bíblica nos enseña que estos tres jóvenes se resistieron a hacer lo que todos los demás hacían. ¿Sabes qué, iglesia? El congreso de jóvenes donde nosotros estuvimos hablaba sobre eso, sobre la resistencia, sobre resistirse a hacer lo que los demás hacen, sobre imponernos a nosotros mismos a hacer lo que el mundo nos llama a hacer. Y estos tres jóvenes resistieron a lo que todo el mundo hacía, que era adorar los dioses del rey Nabucodonosor, y no solamente eso, inclinarse ante su estatua. Estos tres jóvenes tenían una experiencia, tuvieron una experiencia con Dios. Ellos querían parecerse a Jesús. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Estos tres jóvenes querían hacer la diferencia. La lectura bíblica nos enseña que estos tres jóvenes se resistieron a hacer lo que todos los demás hacían, e incluso a lo que el rey Nabucodonosor quería. No adoraremos a tu estatua, ni serviremos a tus dioses. Eso es ser íntegros. Iglesia, para cuidar nuestra integridad, tenemos que cuidar nuestro corazón. Mi alma te alaba, Señor. Este pueblo estaba errado, estaba cautivo por el rey y lo que él creía. Hay ocasiones que nuestras vidas se ven en esta misma situación. Se ven y se sienten igual que cautiva que estaba este pueblo, confundida, sin razón. Hay veces en nuestra vida como seguidor que no sabemos ni cuándo, ni por qué, ni en qué momento adorar a Dios, porque nuestra vida es cautiva, los problemas nos cautivan, la vida del diario vivir nos cautiva, las situaciones del día a día nos cautiva. Gloria a Dios. Estos jóvenes sabían a quién adoraban y a quién alababan. Estos jóvenes sabían a quién estaban siguiendo. Al que conoce esta historia sabe que al final ellos fueron sacados del horno, ¿verdad? Y estaban intactos. No se habían quemado. Y no solamente que salieron del horno y no se habían quemado, sino que cuando el rey Nabucodonosor miró para adentro del horno, dijo: pero si allá habían tres, yo metí a tres y yo veo a cuatro. Y era la presencia de Dios. ¿Sabe por qué era la presencia de Dios la que estaba con esos jóvenes en el horno? Porque esos jóvenes no pararon de creer, no pararon de adorar, no pararon de alabar. Esos jóvenes sabían lo que estaban haciendo, iglesia. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Dios no permitió que estos jóvenes se debilitaran, que se cayeran, que nadaran a favor de la corriente del pueblo. Gloria a Jesús. Hicieron una resistencia y fueron diferentes. Y todo esto porque su alabanza y su adoración eran genuinas para Dios.
No había temor de morir porque hasta allí Dios los había acompañado. El ser humano se prepara para morir. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado desde que yo llegué al Evangelio hace 11 años atrás que tenemos que servir a Dios porque el día que nos moramos vamos a ir a ver a nuestro Padre Celestial? Y eso está chévere, iglesia. Eso está cool. Pero ¿sabes qué, iglesia? Estos jóvenes no estaban esperando morir para poder llegar al trono del Padre y adorar al Padre. Estos jóvenes estaban dispuestos a morir por el Padre, sin importar las consecuencias. Estos jóvenes se detuvieron y le dijeron al rey: ¿sabes qué? Nuestro Dios nos va a librar de ti. Y si no fuera, como quiera, me pueden meter en el horno y Él me va a salvar. Gloria a Jesús. Ellos sabían que morir para Dios era ganancia. No estaban esperando ese momento. No estaban viviendo con el deseo de morir para ver al Padre, sino vivían muriendo por el Padre. Su vida estribaba en ser radical, en moverse, en activarse, en ser diferente. Gloria a Dios. Estos jóvenes estaban preparados para morir por Dios. Así debemos de vivir nosotros, con una alabanza genuina, con una adoración genuina. En vez de prepararnos para morir y poder ver a Dios, desgastarnos para Dios hasta morir. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Pero ¿sabes, iglesia? Lamentablemente no lo estamos haciendo. Yo recuerdo cuando el hermano William, el Espíritu Santo lo tomó y pasó al frente hablando lengua. Y él le trajo un mensaje a la iglesia que decía que la iglesia duerme. Después de haber escuchado al hermano William aquí hablando en lengua diciendo que la iglesia duerme, yo escuché exactamente lo mismo en otros lugares. La iglesia está dormida. La iglesia está descansando. Estamos poniendo nuestra integridad por poca. No nos estamos humillando, no estamos adorando. La adoración no es solo una canción del ministerio de música. No es levantar las manos y abrir la boca cuando el pastor o el ministro o el cantante nos lo pide. Esto se ha convertido, iglesia, la adoración y la alabanza en una moda. Tiene que venir un predicador, un cantante de estos de allá y decir: porque yo siento el espíritu que me quema por dentro. ¿Cuánto se alaban a Dios? Para que la iglesia levante su mano y pueda adorar a Dios. Tiene que venir un predicador de otro lado. Gloria a Jesús. Y decir: ¿sabes qué? Porque esta es la forma en que habla. ¿Sabes qué? Está cayendo lluvia del cielo. Así. Y es de esta forma en que podemos nosotros levantar nuestra mano y adorar a Dios. Cuando sabes que, iglesia, tú estás llamado a adorar a Dios en cualquier momento. Cuando la alabanza y la adoración es libre. Cuando Dios está esperando a que tú le des lo mejor de ti, lo mejor de tu interior. No tiene que venir ningún cantante y pararse al frente y decirte: porque yo siento a Dios. ¿Cuánto lo sientes? No, eso no es. Eso no es, iglesia. Tu alabanza tiene que ser genuina. Tu adoración tiene que ser genuina. Tu alabanza tiene que salir de tu interior. ¿Cuánto hace que no practicas una alabanza de tu interior? ¿Cuánto hace que llegas a la iglesia y no te paras aquí en el altar y te humillas aquí en el altar a darle gracias a Dios? ¿Sabes que el altar no está hecho para que la persona que va a predicar se pare aquí? El altar está hecho para que tú traigas tus cargas, para que tú adores a Dios, para que tú alabes a Dios, para que tú te humilles, para que llegues hasta aquí y le digas al Señor: ¿sabes qué? Ya yo no puedo más conmigo. Yo me rindo ante ti, Señor. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. La alabanza y la adoración es tan importante. En Juan 4, 23, 24 dice:
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La misma palabra te está exhortando, iglesia, a que tu adoración salga de tu boca, pero que nazca en el corazón, que nazca en tu espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nuestra alabanza y nuestra oración es manipulada? Porque la iglesia está tan callada que el que está predicando tiene que decirle a la iglesia cuántos adoran a Dios. Y ni aún diciéndolo a veces más se mantiene callada. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. El Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenase su camino le mostraré la salvación de Dios. Iglesia, queremos ser salvos, queremos estar delante del Padre. Y ¿sabes qué? Si tu alabanza no nace aquí, si tu adoración no nace aquí, ¿cómo vamos a ir a los cielos a adorar al Padre? Yo escuchaba desde hace mucho tiempo de que nosotros practicamos, pues no, nosotros nos practicamos en la tierra. Esto es una secuencia. Se supone que comiences adorando en la tierra, que alabes en la tierra, que hagas diferencia en la tierra, para cuando estés en el cielo puedas adorar libremente, puedas alabar libremente. Aleluya. ¿Sabes qué, iglesia? No solamente Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Yo te estoy hablando aquí al frente y mi hijo pequeño está levantando la mano y haciendo así. ¿Sabes qué? Aún con sus 3 años él está adorando a Dios. Él no sabe lo que yo estoy diciendo, pero él está adorando a Dios con un gesto. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? ¿En dónde está tu adoración? Tal vez tu adoración está en lo material, como el rey Nabucodonosor. Ahí es que está tu adoración. Tu adoración está en tu trabajo. Ahí es donde está tu adoración. ¿O es que acaso tu adoración está en los líderes que gobiernan este país? Ahí es donde está tu adoración. Tu oración está en quien nos rodea, en quienes somos, lo que vemos. Tu adoración está en las emociones, como les dije ahorita, con el predicador fulano de tal o el cantante sultano de tal. Ahí es donde está tu adoración. En esa moda desde el 2000, por ahí más o menos, 2003, que se levantó esta moda, ahí es que viene trepado en la ola, está tu adoración. Gloria a Jesús. ¿En dónde está puesta tu adoración? ¿Ante qué nos estamos postrando humillados? ¿Qué hace que no guardemos nuestro corazón? Como les dije hace un rato, la historia termina cuando estos jóvenes son sacados del horno y estaban intactos, hayan pasado la prueba. Dios estaba con ellos y la adoración de ellos y la alabanza de ellos era para Dios. Iglesia, aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu problema, aún en medio de tu situación, tu adoración y tu alabanza tiene que ser para Dios. Porque sabes que, como yo le decía a mi hermana Lizzie, que no la veo, parece que se fue, ella tuvo una caída y estaba media golpeada, pero qué bueno que estaba aquí. Porque hasta aquí Dios la ha acompañado. Y fue hasta allí que Dios acompañó a esos jóvenes. Aún en medio del dolor, aún en medio de ese fuego, de esa caldera, de ese horno, Dios estaba con ellos. Y su alabanza y su adoración no fue vendida. ¿En dónde está tu alabanza?
En medio de la prueba es que se tiene que escuchar alabanza. En medio de tu dolor es que se tiene que escuchar alabanza. En medio del día de debilidad, porque no todos los días son buenos, pero aún en medio de ese día débil es que tu alabanza se tiene que escuchar en los cielos. Es en el día de la enfermedad, de la angustia, del desánimo, donde la alabanza tiene que ser genuina, auténtica, íntegra, sin manipulación. Iglesia, tenemos que aprender que la adoración es humillación ante Dios, postrarnos, rendirnos, quebrantarnos, perdernos. Es perdernos en Él, es quebrantarnos con Él. Gloria a Jesús. No importa lo que creemos que somos, ante Dios todos somos iguales. Hayamos cometido un error o no, ante Dios todos somos iguales. Y sabes que Dios te abraza de la misma forma. Aunque hayas cometido un pecado, Dios te abraza de la misma forma. Pero tienes que guardar tu corazón. Tu alabanza tiene que salir de tu espíritu. Tu adoración tiene que salir del corazón. Tenemos que aprender que nuestra alabanza tiene que nacer, que tiene que ser generosa, buena, limpia, natural. Repitan conmigo, natural. Natural. La alabanza tiene que ser natural, no provocada por X o por Y. Natural. Gloria a Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos vea? Pregúntate, ¿cómo tú quieres que Dios te vea? ¿Cómo quieres que el mundo te vea? Le voy a tocar un punto que es un poco complicado. Es lo que se ve en los periódicos y en los medios todos los días. La iglesia es la más que juzga. La iglesia, eso lo leí en un reportaje que salió el otro día, la iglesia homofóbica. Así nos ve el mundo. Y sabes qué? Que el mundo no sabe, porque no les enseñamos que la iglesia no es homofóbica. Aquí hay lugar para dar amor, aquí hay lugar para restaurar, no solamente para señalar, porque no nos corresponde señalar. Y debiéramos en ocasiones invitar a esta gente. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con los homosexuales. Mi criterio es firme y bíblico. Pero ¿sabes qué? Esa gente no les importa que el mundo los vea. Esa gente no les importa que el mundo los critique. Y salen a la calle porque ellos quieren y piensan que tienen derecho. Y muchas veces nosotros como cristianos nos restringimos dentro de la casa, dentro de la iglesia. ¿Y sabes qué? El mundo no sabe que el cristiano está aquí para adorar y para alabar, porque no nos atrevemos a salir, porque ya ese tiempo pasó, ese tiempo de evangelizar afuera pasó. Ya no salimos a la calle, ya no nos identifican, porque nuestra alabanza y nuestra adoración ha mermado. Y repito, con esto no digo que estoy de acuerdo con la conducta, pero a veces debemos de imitar aquello que es bueno. ¿Cómo el mundo te ve? ¿Cómo el mundo identifica que tú eres creyente? ¿Cómo te ve Dios? Gloria a Jesús. Es así que Dios quiere que nos reconozcan. Bendito Dios. Tenemos que cambiar la visión, iglesia. La palabra vana, la proyección física. Ya es hora de que la iglesia termine de encajonar lo que es el cristiano, de encajonar lo que es el llamamiento a ser discípulos.
La iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que someterse. La iglesia tiene que humillarse. Gloria a Jesús. ¿Sabe, iglesia? No importa que el hermano te vea rendido cuando es por Dios. No importa que el hermano te vea quebrantado cuando es para tener una experiencia con Dios. No importa que el hermano te escuche gimiendo, porque estás hablando con Dios. Porque es ahí, iglesia, donde Dios se va a manifestar. Es ahí, en ese momento en el que tú estás humillado, dando tu mejor alabanza, tu mejor adoración, donde Dios se va a manifestar. Es ahí, en medio de ese problema, en medio de esa situación, donde Dios se va a manifestar, iglesia. Es ahí donde va a restaurarte. Es ahí donde va a llenar tu espíritu. Ahí es donde te va a sanar. Es ahí donde Dios te va a libertar. Gloria a Jesús. Iglesia, si crees que en algún momento has puesto tu adoración en otras cosas, has puesto tu adoración a prueba y sientes que has mermado, Dios está aquí para que comiences de nuevo. Si tú crees que tu adoración ya no es la misma, si tú crees que tenemos que mirar atrás y volver a la senda antigua, donde teníamos que estar santos y puros, Dios está aquí para empezar de nuevo. Dios está aquí para comenzar de nuevo. Dios está aquí para levantarte de nuevo. Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere sacarte del problema. Dios quiere bendecirte. Pero tienes que limpiar tu corazón. Tienes que ser íntegro. Y es aquí, en el altar de Dios, donde Él está esperándote para hacer todas esas cosas. Si crees que no ha llegado a tu alabanza, que no es genuina, que ha sido manipulada, que se ha desviado y que no es real, Dios está aquí para que te renueves y comiences a llenar tu vida y le des una alabanza limpia. Iglesia, es aquí en el altar donde se pacta, donde se adora con toda humillación. Es aquí en el altar donde le puedes dar tu mejor alabanza a Dios. Es aquí, iglesia. Qué mejor que el altar, qué mejor que aquí, que puedas entregar en sacrificio aquello que no te está permitiendo abrir tu boca, aquello que no te está permitiendo caminar, aquello que no te está permitiendo encontrarte cara a cara con Él. Aquí en el altar. Es aquí en el altar, iglesia. Mientras el ministerio de música entona un himno de alabanza a Dios, puedes acercarte al altar. Puedes acercarte al altar no solamente para que deposites en Él aquello que te estorba, sino para que le des tu mejor alabanza, para que le des tu mejor adoración, iglesia. Es aquí, en el altar, donde Dios quiere pactar contigo.